Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva clase. Hoy hablaremos sobre la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Una ley sencilla, para nada compleja y que no suelen caer muchas preguntas de examen, suelen caer unas 2-3 preguntas, pero hay que saber acertarlas porque todas las preguntas suman. Bueno, lo primero en destacar de esta ley es que es una ley orgánica, por lo cual se aprueba por mayoría absoluta. Por lo cual también tenemos que diferenciar la ley, que es la 3/2007 y que se aprobó el 22 de marzo. Bueno, esta ley se divide en varios títulos. Tiene un título preliminar en el que se hablará sobre el objeto de la ley y ámbito de aplicación, que esto no es tan importante como las demás cosas. El título primero, que es el principio de igualdad y tutela contra la discriminación. El título segundo, en donde se hablará sobre las políticas públicas para la igualdad. El título tercero, en el que hablaremos sobre la igualdad y medios de comunicación. El título cuarto, en el que se habla sobre el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. El título 5, el principio de igualdad en el empleo público. El título 6, sobre la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro. El título 7, sobre la igualdad en la responsabilidad social de las empresas. Y el título 8, sobre las disposiciones organizativas. Aquí, como veis, también se añaden disposiciones adicionales, se añaden más posteriormente transitorias, una derogativa y unas pocas finales, pero estas disposiciones no las hablaremos porque yo considero que no son tan importantes a la hora del examen. Bueno, en cuanto al objeto de la ley y el ámbito de aplicación, aquí se explayan mucho, pero bueno, tenemos que destacar que, según la ley, pone que las mujeres y hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes, y que esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición en cualquiera de los ámbitos de la vida, y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. El punto 2 dice que a estos efectos la ley establece principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto pública como privada, y prevé medidas destinadas a la eliminación y corregir en los sectores públicos y privados toda forma de discriminación por razón de sexo. Y en cuanto al ámbito de aplicación, todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad, de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Bueno, dicho esto, nos vamos a meter con el título primero, el principio de igualdad y de tutela contra la discriminación. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Bueno, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa e indirecta por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad y la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Bueno, como veis, aquí está la discriminación directa e indirecta por razón de sexo. Y en todas estas se hablará mucho más tarde y habrá que saber diferenciarlas. Bueno, la integración de principios de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico como tal, y se integrará y se observará la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Bueno, esto fue pregunta de examen, ya no recuerdo en qué año fue, si fue 2020, 2019... pero esto fue pregunta de examen en el principio observador, por lo cual esto tendremos que saber diferenciarlo. Pues si nos ponen una pregunta de examen, pues por ejemplo que pongan en vez de principio observador, principio informativo o cualquier otro ejemplo, por lo cual esto hay que saber diferenciarlo y tenerlo en cuenta. El artículo 5. Igualdad de trato y oportunidades en acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. Bueno, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público. Se garantizará en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. Aquí en el otro apartado no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria
una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo, cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituye un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y sea proporcionado. Destacar que esto no constituirá discriminación en el acceso al empleo. Aquí ya empezamos a hablar en el artículo 6 y 7 y tenemos que empezar a diferenciar lo que es discriminación directa e indirecta y lo que es acoso sexual y acoso por razón de sexo. En el apartado 1 del artículo 6 se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Aquí podemos ver discriminación directa por razón de sexo. Y un ejemplo podría ser en el que se despida a una mujer o a un hombre por razón de su sexo. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio, práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Recuerda que esto es discriminación indirecta por razón de sexo. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de estos debería ser o puede ser la discriminación salarial. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón de sexo. Eso hay que tenerlo claro, que ambas son discriminatorias. Aquí empezamos a hablar sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal a los efectos de esta ley, constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Acoso por razón de sexo, cualquier comportamiento realizado en función de su sexo. Aquí se puede ver que se destaca bastante cuál es la diferencia entre uno y otro. En una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Ambas son discriminatorios, tanto el acoso sexual por acoso por razón de sexo, y se distingue bastante fácil que el acoso sexual tendrá naturaleza sexual y el acoso por razón de sexo será en función de su sexo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considera también acto de discriminación por razón de sexo. Bueno, ahora hablaremos sobre discriminación por embarazo o maternidad. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionados con el embarazo o la maternidad. Esto es muy importante, discriminación directa por razón de sexo. Ya hemos hablado que por razón de sexo era en función de su sexo y que era directa por razón de su sexo, es decir, que a las mujeres, ya sea por el embarazo o maternidad, será discriminación directa por razón de su sexo. En el artículo 9 hablaremos sobre la inmediata indemnidad frente a represalias. También se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso u efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la prestación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo, destinados a impedir y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Aquí volvemos a destacar que es discriminación por razón de sexo. Aquí, como podéis ver, ya nos dicen que no es directa ni tampoco indirecta, únicamente discriminación por razón de sexo. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Bueno, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideran nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como en su caso a través de un sistema eficaz disuasorio de sanciones que prevengan la realización de conductas discriminatorias. Volvemos a destacar aquí que es discriminación por razón de sexo, que es lo único que podrían preguntarnos, bueno, también que se consideran
nulos y sin efecto. Que esto sí que fue pregunta de examen también. Pero aquí lo más importante que tenemos que destacar en estos aguantos es que tenemos que diferenciar que es discriminación. Ambas, todas estas son por razón de sexo. Y aquí tenemos que es directa. Pues aquí lo único que cualquier cláusula o acto que sea por discriminación por razón de sexo se consideran nulos y sin efecto. Acciones positivas. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor a las mujeres para conseguir situaciones patentes de desigualdad de hechos respectivos de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables, proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en tal caso. Aquí lo único que hay que entender que cuando esa situación deje de estar en uso, habrá que eliminarla, y que debe ser una situación razonable y proporcionada a esas medidas. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas. Aquí se hablaba sobre todo sobre las personas físicas, aquí también se añaden a las jurídicas. Ahora hablaremos sobre la tutela judicial efectiva. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se haya producido la discriminación. Aquí lo que te dice es que si, por ejemplo, se llega a dar el caso de que despiden a una mujer o despiden a un hombre y ya no estás trabajando, ya te han expulsado, ya se ha producido esa discriminación, puedes reclamar a los tribunales que se haga ese derecho. La capacidad y la legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contenciosos administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponde a personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos. Y esto es muy importante porque cayó en la pregunta de examen, ya no recuerdo en qué año, pero bueno, la persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Aquí ya no estamos hablando sobre discriminación directa o indirecta, hablamos sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Que recordamos que acoso sexual únicamente era sobre acciones sexuales y acoso por razón de sexo por razón de su sexo. Estas son fáciles de diferenciarlas. En cuanto a la prueba, de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamentan en acciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación en los procesos penales. Volvemos a destacar aquí que por razón de sexo y que corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación. Es decir, que si a ti una persona te demanda por razón de sexo, la persona que ha sido demandada tiene que probar que esa cosa es mentira y al contrario. Y ahora vamos a empezar sobre el título segundo, sobre las políticas públicas para la igualdad, en que el artículo 14 habla sobre los criterios generales de actuación de los poderes públicos. A los fines de esta ley se crearán criterios generales de actuación de los poderes públicos. Estos son los fines: el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres, la integración del principio de igualdad de trato de oportunidades en conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresario femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.
La colaboración y cooperación entre las distintas administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato de oportunidades. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. El 5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y de todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. La consideración de las singularidades, dificultades en que se encuentran mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para la cual los poderes públicos podrán adoptar igualmente medidas de acción positiva. El 7. La protección de la maternidad, con especial atención a asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia. El 8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la vida corresponsabilidad en las labores domésticas y la atención a la familia. El 9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones públicas y agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. El 10. El fomento de las efectividades del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Y por último, el 12. Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo. Pues bueno, todos estos puntos, son fines de esta ley, que serán mediante la actuación de los poderes públicos. No tiene mucha complicación, no creo que vaya a haber una pregunta aquí que sea para pillar. Pero bueno, vamos con el artículo 15, que habla sobre la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. El principio de igualdad de tratos y oportunidades entre mujeres y hombres informará con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos. Transversal. Carácter transversal. Esto también es pregunta de examen y bastante importante, saber diferenciarlo. No vaya a ser que pongan otro tipo de pregunta para intentar liarte con el carácter transversal y bueno, aunque en el artículo 15 ya podemos saber que está hablando de la transversalidad del principio de igualdad entre tanto mujeres y hombres. Pero bueno, saber que esto fue pregunta de examen. Las administraciones públicas lo integrarán de forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas en la definición y presunción de políticas públicas, en todos los ámbitos y en el derecho del conjunto de todas sus actividades. Artículo 16. Nombramiento realizado por los poderes públicos. Los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres entre los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. Y aquí vamos a empezar a hablar sobre el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Para empezar a diferenciar lo que el gobierno, ya no hablamos de los poderes públicos, el gobierno, en las materias que sean de competencia del Estado, aprobará periódicamente un plan estratégico de igualdades de oportunidades, el Plan Estratégico de Igualdades y Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. En los términos que reglamentariamente se determine, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con las efectividades del principio de igualdad entre mujeres y hombres, que de este informe se dará cuenta a las Cortes Generales. Aquí destacar otra vez que es el Gobierno quien lo elabora y se da cuenta a las Cortes Generales. Informes de impacto de género. Bueno, los informes de impacto de género, los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social y cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberá incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. Bueno, el artículo 20, la adecuación a estadísticas y estudio. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta ley
y que se garantice la integridad de modo efectivo de la perspectiva de género de su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán, volvemos a destacar, ahora sí que volvemos a hablar sobre los poderes públicos, que en cuanto a sus estudios y estadísticas, deberán incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogidas de datos que lleven a cabo. Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vayan a analizar. El C. Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención. El D. Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo. El E. Explotar los datos de que disponen de modo que se pueda conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención. El F. Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración de trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. Solo excepcionalmente y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente podrá justificarse el incumplimiento de algunas obligaciones anteriores especificadas. Bueno, aquí no hay mucho que decir, lo que se debe de añadir en sus estudios y estadísticas. Y ahora vamos a ver con las colaboraciones entre las administraciones públicas. La colaboración entre las administraciones públicas. La Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, cooperarán para integrar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus respectivas competencias y en especial de sus actuaciones de planificación. Esto es muy importante y que se hablará más tarde en una de las disposiciones que en el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrá adoptarse planes de programas conjuntos de actuación con esta finalidad. Las entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán a tal efecto con el resto de las administraciones públicas. Aquí no dice mucha cosa. Las acciones de planificación equitativa de los tiempos. Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer planes municipales de organización de tiempo de la ciudad. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas el Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de los planes. Capítulo 2. Acción de la Administración para la Igualdad. La educación para la igualdad de mujeres y hombres. El sistema educativo incluirá entre sus fines la adecuación al respeto de los derechos y libertades fundamentales, la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el sistema educativo incluirá dentro de sus principios de calidad la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unos y otros. Integración del principio de igualdad en la política de educación. Las administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa en los objetivos y en las actuaciones educativas. El principio de igualdad de trato, evitando que comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. La administración educativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán con tal finalidad las siguientes actuaciones. La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre las mujeres y hombres. La eliminación y rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres,
con especial consideración a ellos en los libros de texto y materiales educativos. La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado. El D, la promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes. La cooperación con el resto de las administraciones educativas para el desarrollo de los proyectos, programas dirigidos a fomentar el conocimiento y difusión entre las personas de la comunidad educativa, los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y el F, el establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia. Bueno, esto tenemos que volver a resaltar que son las administraciones educativas en donde sus competencias desarrollan estas actuaciones. No tiene mucho más, son cosas que es leerlas. Tampoco creo que vayan a hacer una pregunta de estas cosas. La igualdad en el ámbito de la educación superior. Bueno, en el ámbito de la educación superior, las administraciones públicas ejercen sus respectivas competencias. Ya volvemos a hablar aquí de las administraciones públicas y no de las administraciones educativas, no sé que se líen. Fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y el alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En particular, y con tal finalidad, las administraciones públicas promoverán la inclusión en los planes de estudio en que procedan de enseñanzas en materias de igualdad entre mujeres y hombres, la creación de posgrados específicos y la realización de estudios e investigaciones especiales en la materia. Y promoverán. Artículo 26. La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística, intelectual y a la difusión de la misma. Los distintos organismos, agencias, entes y las demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultural desarrollarán las siguientes actuaciones. Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura, políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública, que se respete y garantice la representación equilibrada de los distintos órganos consultivos, científicos y decisiones existentes en el organigrama artístico y cultural, adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres, proporcionando intercambio cultural, intelectual, artístico. En general, el amparo al artículo 11 de la presente ley, todas las acciones positivas necesarias por corregir las situaciones de desigualdad en la producción y creación intelectual, artística y cultural de las mujeres. Bueno, esto no tiene mucha complejidad y igual que la educación, ahora hablamos de la creación y producción artística e intelectual. No dice mucha cosa, no creo que vaya a preguntar nada. Y ahora la integración del principio de igualdad en la política de salud. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán en su formulación, desarrollo y evaluación de las distintas necesidades de mujeres y hombres en las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente. El 2. Las administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres a través de la integración activa en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, el principio de igualdad de trato, evitando que por sus diferencias biológicas o por sus estereotipos sociales asociados se produzcan discriminaciones entre unas y otras. Y aquí vuelve a hablar sobre las administraciones públicas. Aquí tenemos que ver siempre si habla sobre administraciones públicas, porque aquí por ejemplo, te dice que es a través de sus servicios de salud y de los órganos competentes desarrollarán en su caso con el principio de igualdad las siguientes actuaciones. Como podemos diferenciar antes, en la protección artística e intelectual únicamente eran los distintos organismos, agencias y entes, y en el ámbito de educación teníamos tanto las administraciones educativas como las administraciones públicas.
Volvemos aquí a administraciones públicas a través de sus servicios de salud y de los órganos competentes, que realizarán las siguientes actuaciones, que son la adopción de sistemática dentro de las acciones de educación sanitaria de iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como para prevenir su discriminación, el fomento de la investigación científica que atienda a las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la protección de su salud, especialmente lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales. La consideración dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, que ya habíamos visto la diferencia entre una y otra. La integración de principios de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender situaciones de violencia de género. La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y responsabilidad profesional en conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y por último, la obtención del tratamiento de desagrados por sexo, siempre que sea posible, de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otro sistema de información médica y sanitaria. En el artículo 28 hablaremos sobre la sociedad de la información. Bueno, pues todos los programas públicos de desarrollo de la sociedad de la información incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. Y aquí hablamos sobre el gobierno, que el gobierno, tanto aquí como aquí, promoverá la plena incorporación de las mujeres en la sociedad de la información mediante el desarrollo de programas específicos, en especial en materia de acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando las de colectivos de riesgo de exclusión y ámbito rural. Y también promoverá los contenidos creados por mujeres en el ámbito de sociedad de la información. En los proyectos de ámbito de tecnología de información y la comunicación, sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos no sean sexistas. En cuanto a los deportes, todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. Aquí vuelvo a hablar sobre el gobierno. El gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluido la responsabilidad y decisión. Aquí hablamos ya sobre el desarrollo rural, al fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario. Aquí ya cambiamos el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y el Ministerio de Trabajos, voy a separarlo, y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. No sé si ahora tendrán otro nombre y si ha cambiado o no, porque estos ministerios normalmente cambian mucho los nombres. Desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozca plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la seguridad social, así como el reconocimiento de su trabajo. En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres, especialmente a las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los órganos de dirección de empresas y asociaciones. Las administraciones públicas, ya no hablamos de los ministerios anteriores, tanto aquí como aquí, promoverán nuevas actividades laborales que favorezcan el desarrollo de las mujeres en el mundo rural y el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a menores, mayores y dependientes como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los hombres y mujeres en el mundo rural. Aquí ya cambiamos, ya no son las administraciones públicas, son los poderes públicos los que fomentarán la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología de la información y la comunicación, mediante el uso de políticas y actividades dirigidas a la mujer rural y a la aplicación de soluciones alternativas a tecnologías, allá donde la extensión de estas tecnologías no sea posible. Aquí tenemos que diferenciar, no es tan importante, aunque puede ser pregunta, pero aquí, como ven, promueven y aquí fomentan. Sería una pregunta para pillar, pero bueno, hay que estar atento a estas palabras. No vaya a ser que
que entre y nos pillen. En cuanto a las políticas urbanas de ordenación territorial y vivienda, las políticas y planes de administraciones públicas, en materia de acceso a las viviendas incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares y favorecerán el acceso a condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas. Y aquí, como lo podemos ver, vuelve a cambiar. Ahora es el gobierno en el que, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situaciones de necesidad o en riesgo de exclusión y de las que hayan sido víctimas de violencia de género, en especial en cuando en ambos casos tengan hijos menores exclusivamente a su cargo. Las administraciones públicas, aquí podemos ver, las administraciones públicas tendrán en cuenta el diseño de la ciudad, de las políticas urbanas, la definición y ejecución de planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello especialmente mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y transparencia. Aquí nos dice muchas cosas, no es nada relevante. Política española de cooperación para el desarrollo. Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un elemento sustancial. Esto es pregunta de examen. No he visto que haya entrado en ningún examen, pero sí que es verdad que puede ser una pregunta que vayan a pillar, te pregunten un elemento sustancial y en su agenda de prioridades y recibirán un tratamiento de prioridad transversal, que vuelve a ser transversal. Ya habíamos hablado antes que tenía carácter transversal. Y específica en sus contenidos, contemplando medidas correctas para el seguimiento y la evaluación de sus logros para la igualdad efectiva de la cooperación española al desarrollo. Además, se elaborará una estrategia sectorial de igualdad entre mujeres y hombres, una estrategia sectorial para la cooperación española, que se actualizará periódicamente a partir de los logros y lecciones aprendidas en los procesos anteriores. La Administración española planteará un proceso progresivo a medio plazo de integración efectiva del principio de igualdad y del enfoque de género en desarrollo, en todos los niveles de su gestión, que haga posible y efectiva la aplicación de la estrategia sectorial de igualdad entre mujeres y hombres que antes hemos hablado, que contemple actuaciones específicas para alcanzar la transversalidad. Aquí podemos ver que siempre se tiene el carácter transversal que lo habíamos dicho también antes, las actuaciones de cooperación española y la promoción de medidas de acción positiva que favorezcan cambios significativos en la implantación del principio de igualdad, tanto dentro de la Administración como en el mandato de desarrollo de la propia cooperación española. Estos dos siguientes artículos son contratos de administraciones públicas y la general del Estado. Diferenciamos las administraciones públicas y aquí general del Estado. En el ámbito de sus respectivas competencias y a través de sus órganos de contratación y en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público. Aquí no dice mucha cosa, y en la Administración General del Estado, anualmente, esto puede ser, siempre que es una fecha, un plazo, siempre son preguntas de examen, posibles preguntas de examen, el Consejo de Ministros, que no ha aparecido mucho aquí, a la vista de la evolución del impacto de la política de igualdad y en el mercado laboral, determinará los contratos de Administración General del Estado y de sus organismos públicos, que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. En el acuerdo a que se refiere en el párrafo anterior, podrá establecerse en su caso las características de las condiciones que van a incluirse en los pliegos atendiendo a la naturaleza de los contratos y al sector de actividades donde se generen las prestaciones. Aquí no dice mucha cosa. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particularidades, la preferencia en la adjudicación de los contratos a la proposición presentadas por aquellas empresas que, en momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumpla con las directrices del apartado anterior, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a más ventajosas del punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación y respetando, en todo caso,
la prelación establecida en el apartado primero de la exposición adicional octava del texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, aprobado el Real Decreto Legislativo de 2016 de junio. No creo que vayan a preguntar esto, esto es más paja, pero no sé, no creo que esto pueda llegar a ser pregunta de examen, sería una pregunta mucho para pillar, pero bueno, si está en la ley puede ser pregunta. Subvenciones públicas. Las administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus competencias, determinan los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras que corresponden a subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución para la igualdad por parte de las entidades solicitantes. A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa o de la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el capítulo 4 del título 4 de la presente ley. Esto se hablará más tarde, pero bueno, las empresas que destaquen por la promoción de la igualdad dentro de la empresa se le dará un distintivo, que es únicamente pues es un distintivo y ya está, no tiene nada importante para destacar entre otras empresas. Y aquí ya nos metemos con el título tercero, la igualdad en medios de comunicación. La igualdad en los medios de comunicación social de la titularidad pública, artículo 36. Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad y promoverán el conocimiento y difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Corporación de Radio Televisión Española. En el ejercicio de su función de pleno servicio público perseguirá su programación de los siguientes objetivos: reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en diversos ámbitos de la vida social, utilizar un lenguaje de forma no sexista, adoptar las medidas de autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad, colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia de género. Y la Corporación Radio Televisión Española promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional, y asimismo fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus necesidades e intereses en los ámbitos de comunicación. Esto no es muy relevante, no es muy importante, no creo que vaya a haber una pregunta de estas cosas. Agencia F. En el ejercicio de sus actividades, la Agencia F velará por el respeto al principio de igualdad entre mujeres y hombres, y en especial por la utilización no sexista en el lenguaje, y perseguirá en su atención los siguientes objetivos, al igual que la Corporación de Radio Televisión Española también tenía que promover unos objetivos. Pues aquí se persiguen estos siguientes: reflejar adecuadamente la presencia de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social, utilizar el lenguaje no sexista, adoptar medidas de autorregulación, son los mismos que los de anterior, son los mismos como pueden ver, por lo cual no hace falta que siga. Y promover la incorporación a las mujeres a puestos de responsabilidad directiva. Este artículo es exactamente igual que el anterior, únicamente se cambia la Corporación Radio Televisión Española por la Agencia F. No creo que sea una pregunta de examen nada de aquí, si es que esto no tiene mucha relevancia, no hay dónde coger una pregunta. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad privada. Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación. La administración pública promoverán la adopción por parte de los medios de comunicación de acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollan. La autoridad audiovisual. Las autoridades a las que corresponda velar por los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones, adoptarán las medidas que procedan de acuerdo con su regulación para asegurar el tratamiento de mujeres conforme a los principios y valores constitucionales. Y en cuanto a, por último, la igualdad y publicidad, la publicidad que comparte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta ley se considera publicidad ilícita. Será ilícita.
de conformidad previsto en la legislación general de policía y de publicidad y comunicaciones institucionales. Esto es muy importante. Lo único es saber que si se cumple algo de acuerdo a esta ley será ilícito, o ya habíamos visto antes que los actos y las cláusulas serán nulos. Y ahora entramos con el título cuarto, el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. El artículo 42. Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres. Bueno, las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y adaptando a los requerimientos del mercado de trabajo. Los programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de formación profesional, escuelas taller y casas de oficios. Dirigidos a personas en desempleo, se podrán destinar prioritariamente colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada promoción de mujeres. Promoción de la igualdad en la negociación colectiva. De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrá establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. Bueno, aquí no dice muchas cosas. Vamos al capítulo segundo de igualdad y conciliación, en el que los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que se reconocerán a los trabajadores y a las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. El permiso de prestación por maternidad se concederá en los términos previstos en la normativa laboral y seguridad social, que se hablará más tarde sobre el permiso de paternidad, maternidad, permiso de lactancia, vacaciones. Para contribuir a un reparto más equilibrado de responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho de un permiso y prestación por paternidad en los términos previstos en la normativa laboral y seguridad social. Bueno, destacar que ahora el permiso por paternidad ha cambiado, que ha cambiado este 1 de enero del 2021, a partir de este 1 de enero de 2021, que pasa a ampliarse a 16 semanas, antes eran 12 semanas. Por lo cual, esto hay que saberlo, que puede, no creo que vaya a haber una pregunta de esto, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, que ha cambiado a 16 semanas, antes eran 12. Y pues bueno, capítulo segundo, a ver, estamos aquí, el permiso de prestación por maternidad, el de maternidad siempre sigue estando por 16 semanas, se concederá los términos previstos en la normativa laboral y seguridad social. Para contribuir a un reparto más equilibrado y de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y prestación por... Esto ya lo había leído. Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de igualdad. La elaboración y aplicación de los planes de igualdad. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar y en su caso acordar con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. En el caso de las empresas de 50 o más trabajadores, aquí hay que destacar que tienen que ser 50 o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere al apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. Es decir, que cuando conste una empresa de 50 o más trabajadores hay que elaborar un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberán ser asimismo objeto de negociación de la forma que se determine en la legislación laboral. Aquí tengas en cuenta que esta modificación de apartado 2 que se incorpora en el artículo 1.1 Real Decreto 6/2019 de 1 de marzo se aplicará paulatinamente en la forma establecida por la disposición transitoria 12ª de la presente norma. Esto es un poco más de paja, lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando sean una empresa de 50 o más trabajadores se va a elaborar un plan de igualdad.
Aunque, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando se establezca un convenio colectivo que sea aplicable. Es decir, que también se elabora un plan de igualdad cuando lo establezca un convenio colectivo. Y también podrán elaborar y aplicar un plan de igualdad con previa negociación y consulta, en su caso con los representantes legales de trabajadoras y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado un procedimiento sancionador, la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo. La elaboración y aplicación del plan de igualdad será voluntaria para las demás empresas previa consulta de la prestación legal de los trabajadores y trabajadoras. Al fin y al cabo, siempre o mayoritariamente se va a elaborar un plan de igualdad en las empresas. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas. Aquí empieza a haber algo más importante, que los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar la empresa de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Aquí ya te acabo de dar una descripción de lo que viene siendo un plan de igualdad, que son medidas para realizar o erradicar la discriminación por razón de sexo. Fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas adoptadas por su consecución, así como establecido de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de objetivos fijados. Eso es importante también, los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos una de las siguientes materias. Aquí los planes de igualdad tienen que contener al menos una de las siguientes materias: el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, esto se acaba de poner mal, la clasificación profesional, a ver qué no consigo ahora, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, en el que se incluye la auditoría salarial entre mujeres y hombres, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina, las retribuciones o la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Todas estas medidas tienen que ser una de estas medidas tienen que ser puesta por los planes de igualdad. Tiene que contar al menos una de estas medidas. Y ahora vamos a la siguiente, que esto lo había puesto mal. Ahora vamos a seguir. Y ahora hablamos de la elaboración del diagnóstico, que se realizará, como habíamos destacado antes, en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. Aquí es donde se elabora y se diagnostica del diagnóstico del Plan de Igualdad, por lo cual la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado, así como los datos de registro regulados en el artículo 28, apartado 2 del Estatuto de Trabajadores. El punto 3, los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa sin prejuicio de lo establecido de acciones especiales adecuadas al respecto a determinados centros de trabajo. Aquí también se destaca que se crea un registro de planes de igualdad de las empresas, así como parte de los registros de convenios, acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo de Ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y las autoridades laborales de las comunidades autónomas. Punto 5. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro, el registro de planes de igualdad que acabamos de hablar ahora. Y reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y la evaluación de los planes de igualdad, así como el registro de planes de igualdad en lo relativo a su constitución, características y condiciones para la inscripción y su acceso. Y te vuelvo a hablar de una disposición transitoria en la cual ha habido una modificación,
Artículo 47, que habla sobre la transparencia e implantación del plan de igualdad. Se garantiza el acceso a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su efecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, de información sobre el contenido, planes de igualdad y la consecución de sus objetivos. Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de la Comisión Paritaria de los convenios colectivos a los que atribuyan estas competencias. A medidas específicas para prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con las representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas u acciones de formación. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y las trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y pudieran propiciarlo. Y por último de este capítulo, el apoyo a la implantación voluntaria de planes de igualdad, que para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad el gobierno establecerá medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas que incluirán el apoyo técnico necesario. Destacamos que es el gobierno quien establecerá estas medidas de fomento y que estarán especialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas. Y ahora vamos con el capítulo 4, que es el distintivo empresarial en materia de igualdad. Y aquí destacar que es el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el que crea el distintivo que habíamos hablado antes, que reconocía a las empresas por la aplicación de medidas de igualdad, porque destacaba por la igualdad en esa empresa. Aquí creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de empresas con fines publicitarios. Que lo que yo había dicho antes, que no es muy relevante, es únicamente pues eso, destacar sobre otras empresas, publicidad sobre la misma. Bueno, seguimos con el fin de obtener este distintivo. Cualquier empresa, sea capital público o privada, podrá presentar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un balance sobre los parámetros de igualdad implantados. Es decir, que si una empresa quiere obtener ese distintivo, deberá de enseñar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ese balance sobre la igualdad en esa empresa. Y reglamentariamente se determinará la denominación de este distintivo, el procedimiento y las condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo tengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ella. Punto 4. Para la concesión de este distintivo se tendrá en cuenta, entre los otros criterios, la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos de dirección de los distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, la adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de igualdad, así como publicidad no sexista de los productos o servicios de empresa. Todas estas cosas hemos estado hablando antes, que son medidas que hacían ya sean administraciones públicas o las comunidades autónomas, que eran medidas que eran fomentar publicidad, por ejemplo, no sexista, que hubiese igualdad tanto en trabajadoras como trabajadores y adopción de planes de igualdad. Todas estas cosas hemos hablado antes, pues para que obtengas este distintivo tendrás que cumplirlas. Y como había dicho antes, tendrán que dársela o enseñárselo al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que es quien lo crea y quien lo reconoce a aquellas empresas. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras. En caso de incumplirlas, se les retirará el distintivo, como es obvio. Y ahora vamos a hablar sobre el título 5, otro título importante también, que es el principio de igualdad en el empleo público. Capítulo primero, criterios de actuación de administraciones públicas. Aquí, pues destacar que son las administraciones públicas.
que en el ámbito de sus respectivas competencias y en la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres deberán remover los obstáculos que implican la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y desarrollar el desarrollo de la carrera profesional, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sin menoscabo de la promoción profesional, fomentar la formación en igualdad, promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración, establecer las medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y razón de sexo, establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, discriminación retributiva directa o indirecta por razón de sexo, y evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. Esto no creo que vaya a haber alguna pregunta que sea muy específica sobre esto, con mucho podrán poner alguna función que intenten liarte entre administración pública o los poderes públicos o el gobierno, pero estos son los deberes y las actuaciones que deberán hacer las administraciones públicas. No tiene mucha cosa más. Ya hablamos del principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado. Ya ves cómo cambiamos ahora de la Administración General del Estado. Ya no hablamos de las administraciones públicas, ahora hablamos de la General del Estado y de los órganos públicos vinculados o dependientes de ellas. Titulares de órganos directivos. El gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de personas titulares y de los órganos organismos públicos, órganos directivos de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados son dependientes de ellas, considerando en su conjunto cuya designación la corresponda. Aquí no dice mucha cosa. Órganos de selección y comisiones de valoración. Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundamentales y objetivas debidamente motivadas. Este es un principio importante que está siempre presente en todo órgano y también tribunal, como ves aquí. Y pues nada, esto no únicamente saberlo no es algo importante tampoco, cosa que pueda liarte en el examen, que te vayan a preguntar y que vayas a confundirlo con otro principio, pero bueno, este es el principio de presencia equilibrada, ¿no? Tenerlo en cuenta. Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados son dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustarán al principio de composición equilibrada de ambos sexos. Esto es lo que decía con el otro principio. Aquí hablamos de presencia equilibrada de mujeres y hombres y aquí de composición equilibrada de ambos sexos. No va a ser que puedan, por algún motivo, te ponen este único párrafo y que te pongan este principio cambiado con este y vaya a haber un lío y puedas caer en el examen. Tampoco creo que sea esto una pregunta de examen, pero bueno, siempre está la posibilidad. Ahora hablamos del artículo 54, designación de representantes de la Administración General del Estado. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundamentales y objetivas debidamente motivadas. Aquí, como veis, volvemos a hablar de este principio, del principio de presencia equilibrada en mujeres y hombres, aquí, principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, y que asimismo la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas cuyo capital participe. No dice mucha cosa, así que continuamos con el capítulo 3, medidas de igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Artículo 55. Informe del impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público. Bueno, la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencias y siempre
perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Ahora hablamos del permiso y beneficios de protección de maternidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ello, con los representantes del personal al servicio de la Administración Pública, la normativa aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permiso u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y con la misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad en los términos que disponga dicha normativa. Bueno, esto se hablará un poco más tarde, pero como recuerdo, el permiso de maternidad, como actualmente el permiso de paternidad, tiene una duración máxima de 16 semanas. Conciliación y provisión de puestos de trabajo. En las bases de los concursos para provisión de los puestos de trabajo se computará a los efectos de valoración del trabajo desarrollado, de los correspondientes méritos, el tiempo de las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el antiguo anterior. Esto no dice mucha cosa. Y esto ya es algo más importante. La licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia. Para empezar, ya dije antes que el permiso de lactancia tiene una duración mínima de 9 meses, máxima de 9 meses. Y cuando las condiciones de puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo puedan influir negativamente en la salud de la mujer, el hijo de la hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación específica. Y además, lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación durante el periodo de lactancia natural. También destacar que cuando una mujer está embarazada no podrá ejercer el trabajo en turnos de noche. Y ahora vamos a hablar sobre las vacaciones, que tenían una duración mínima de 4 semanas. Creo recordar que eran 4 semanas las vacaciones. Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, con la representación de los empleados y empleadas en el servicio de administración pública, cuando el periodo de vacaciones coincida con la incapacidad temporal derivada del embarazo, parto, lactancia natural o permiso de maternidad, o con su ampliación por la lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que corresponda, y gozarán este mismo derecho quien está disfrutando el permiso de paternidad. Es decir, que si tú tienes el permiso de vacaciones en junio, pero ese año estás con el permiso de paternidad, maternidad o en periodo de lactancia, pues esas vacaciones se ampliarán o estés embarazo, lactancia, sí, se ampliarán en otra fecha. No hace falta que no va a quitarse esas vacaciones por el hecho de que estés disfrutando un permiso de estos. Acciones positivas en las actividades de formación. Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia durante un año. Resaltar que siempre que haya un plazo, una fecha o cualquier cosa similar, hay que destacarlo, estudiarlo, porque todas estas fechas y plazos pueden entrar en el examen. Es un plazo sencillo, es un año solo, en donde se en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guardia legal, y atención a las personas mayores dependientes o personas con discapacidad. En el apartado 2, con el fin de facilitar una promoción profesional de las empleadas públicas y
y su acceso a puestos derivados de la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias correspondientes cursos de formación se reservará al menos de un 40% las plazas para adjudicación de aquellas que reúnan requisitos establecidos, de al menos un 40% de las plazas. Esto es importante y sí que puede caer en una pregunta de examen. La formación para la igualdad, todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de aplicación de la función pública. Este principio ya lo habíamos destacado antes y lo había recordado, que este principio siempre está presente en los organismos y de administración, por ejemplo, la General del Estado en este caso. Que la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su personal. Bueno, aquí no hay mucha cosa. Eso ya sí que es algo más importante, es el protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, las administraciones públicas negociarán con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras un protocolo de actuación que comprenderá al menos los siguientes principios. Pueden incluir más, pero mínimo deben incluir estos, que son el compromiso de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y acoso por razón de sexo. La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a intimidad, así como la igualdad de trato de mujeres y hombres. El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en una normativa de régimen disciplinario. Y la identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia. Ya queda menos. Ahora hablamos del artículo 64, el plan de igualdad en las administraciones generales de Estado y organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Aquí volver a destacar que es el gobierno quien aprobará al inicio de cada legislatura, importante también esto, un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Destacamos aquí que al inicio de su legislatura, el gobierno tendrá que aprobar ese plan de igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, que establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar de su consecución. Esto ya lo hemos hablado antes, que será objeto de negociación y en su caso acuerdo con la representación legal de los empleados públicos en la forma en que se determine su legislación sobre negociación colectiva en la administración pública, y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros, que será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. Esto es importante, estas son las últimas cosas de este capítulo, el capítulo 3, a destacar que es el gobierno quien aprueba al inicio de cada legislatura ese plan de igualdad, Administración General del Estado y en organismos públicos, y que será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las Fuerzas Armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Distinguir qué son las del Estado. En cuanto a las Fuerzas Armadas, respecto al principio de igualdad, las normas sobre el personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, ese principio que ya llevamos hablando mucho tiempo, y se refiere al acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas. La aplicación de las normas referidas al personal de administraciones públicas, las normativas preferidas al personal de servicios de administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional, serán de aplicación a las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten necesarias y los términos establecidos en su norma específica. Aquí no dice nada importante, lo único destacar que
En cuanto a acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas, debe estar presente el principio de igualdad en mujeres y hombres, que tanto estamos hablando. Y en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es exactamente lo mismo, que en cuanto al acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas, debe estar presente ese principio de igualdad y que debe impedir cualquier situación de discriminación profesional. Las normas referidas al personal de servicios de administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar, profesional serán de aplicación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, adaptándose en su caso a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas en los términos establecidos por su norma específica. Quiero resaltar que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora hablamos del título sexto, el título antes de las disposiciones, en el que se trata de la igualdad de trato, el acceso a bienes y servicios de suministro. El artículo 69, que es igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. Todas las personas físicas o jurídicas que en el sector público o en el sector privado suministren bienes o servicios disponibles para el público ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas en sus actividades y en las transacciones consiguientes el cumplimiento al principio de igualdad de trato de mujeres y hombres, evitando discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la empresa para elegir a parte contratante y siempre y cuando dicha elección no venga a terminar por sexo. Esto es importante, que lo previsto en este no afecta a la libertad de contratación y a la libertad de elegir a la otra parte contratante. Obviamente, siempre que no venga determinada por razón de su sexo, porque si no ya estaríamos incurriendo en una discriminación directa por razón de sexo. No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados y necesarios. Protección en situación de embarazo. En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud. Aquí, al haber un salvo, esto puede ser pregunta de examen, que pregunten, pongan este mini párrafo, que pongan el acceso a bienes y servicios, ningún tratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos. Y al haber este salvo, tenemos que poner el párrafo entero. No podemos dejarlo que lo corten aquí. Tiene que ser también salvo por razones de protección de su salud. Ya veremos que en muchos temas el salvo, el aunque y el excepto son posibles preguntas de examen. Factores actuariales. Factores actuariales. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros a fines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generan diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas. Los costes relacionados con el embarazo y parto no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto. Artículo 72. Consecuencias del incumplimiento de las prohibiciones y último artículo de determinar el título sexto. Sin perjuicio de las acciones y derechos contemplados en la legislación civil y mercantil, la persona que, en el ámbito de aplicación del artículo 69, sufra una conducta discriminatoria, tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Esto es importante, pero es bastante obvio que cualquier persona que sufra una conducta discriminatoria tendrá derecho a una indemnización a los daños y perjuicios sufridos. En el ámbito de los contratos de seguro o de servicios financieros afines y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10 de esta ley, el incumplimiento de la prohibición contenida en el artículo 61 otorgará al contratante perjudicado el derecho a reclamar la asimilación de sus primas y prestaciones al sexo más beneficiado, manteniéndose los restantes extremos, validez y eficacia del contrato. Bueno, esto es lo mismo que se puede reclamar. Y ahora entramos en el artículo 7.
Sí, la igualdad de responsabilidad social de la empresa. Antes me confundí, había dicho que el artículo 7 era el de las disposiciones, era el artículo 8. El artículo 7 es este, la igualdad de responsabilidad social de las empresas, en el que tampoco tienen muchos artículos, y se pondrá a hablar ya del último título, que son las disposiciones organizativas. Bueno, la igualdad de responsabilidad social de la empresa. Las acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad. Las empresas podrán asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres, en el seno de la empresa o en su entorno social. La realización de estas acciones podrían ser concertadas con la representación de los trabajadores y trabajadoras, las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias. Las acciones cuyo fin primordial sea la defensa de igualdad de trato entre mujeres y hombres y organismos de igualdad. No tiene mucha importancia esto que acabamos de leer, pero bueno, está bien destacarlo. Se informará a los representantes de los trabajadores de las acciones que no se concierten con los mismos. A las decisiones empresariales y de acuerdos colectivos relativos a medidas laborales les será de aplicación la normativa laboral. Publicidad de las acciones responsabilidad social en materia de igualdad. Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Legislación General de Publicidad. Aquí vemos que aparece el Instituto de la Mujer, que también aparecerá más tarde, que el Instituto de la Mujer u otro órgano equivalente de las comunidades autónomas estarán legítimos para ejercer la acción de cesación cuando consideren que pudiera haberse incurrido un supuesto de publicidad engañosa. Esto tenemos que destacarlo, que es el Instituto de la Mujer u órganos equivalentes de las comunidades autónomas que estarán legítimos para ejercer la acción de cesación cuando pudiera haber supuesto publicidad engañosa. Participación de las mujeres en los consejos de administración de las sociedades mercantiles. Bueno, las sociedades obligadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias no abreviadas procurarán incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permitan alcanzar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de 8 años, a partir de la entrada de vigor de esta ley. Bueno, para empezar a destacar que ya hemos dicho que todo plazo, fecha y cualquier cosa que tenga una pregunta obvia para el examen, para la fecha del examen, tenemos que destacarlo. Y bueno, destacar también que 8 años no es un plazo muy normal en cuanto al temario de la Guardia Civil. No he visto ningún otro plazo que sea de 8 años ahora mismo, así que es un plazo destacable, así que no creo que haya mucha confusión en este plazo. Y destacar que todas las sociedades que estén obligadas a presentar estas cuentas, pérdidas y ganancias no abreviadas en su consejo de administración, que estará formado por un número de mujeres que participen en el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres que ya habíamos hablado antes, que en un plazo deberán presentarlas en un plazo de 8 años a partir de la entrada en vigor de esta ley. Y bueno, lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para nombramientos que se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de la entrada en vigor de esta ley. Y ya con esto terminamos el título 7, ahora empezamos el título 8, que son nada más que unos pocos artículos, y luego ya empiezan a añadir disposiciones adicionales, transitorias, finales y derogativas. La comisión interministerial entre mujeres y hombres. Esta comisión es importante, la comisión interministerial entre mujeres y hombres, y hay que saber diferenciarlas de las siguientes que vamos a hablar, y destacarlas pues, a la hora del examen, que es un órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas en los departamentos ministeriales, con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Y su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente. Es decir, que esta comisión interministerial, ya te está dando un ejemplo ya te está dando la pista el nombre, que es en los ministerios. Es la responsable
de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas de los departamentos ministeriales. En cuanto a las unidades de igualdad, en todos los ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de sus funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de sus competencias, y en particular los siguientes. Es decir, que los ministerios se encomendarán a uno de sus órganos directivos, a uno o varios de sus órganos directivos, el desarrollo de estas funciones. Recabar la información estadística elaborada por los órganos del ministerio y asesorar a los mismos en la relación de su elaboración. Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del departamento. Asesorar a los órganos competentes del departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género. Fomentar el conocimiento por el personal del departamento del alcance y significado del principio de igualdad mediante formulación de las propuestas y acciones formativas. Y velar por el cumplimiento de esta ley por la aplicación efectiva del principio de igualdad. Bueno, como veis, estas funciones son bastante parecidas a las funciones que hemos estado viendo en la Administración General de Estado, administraciones públicas, y no tiene mucha cosa en sí. Eso es aprendérselas tal cual. No creo que vaya a entrar una pregunta, pero si entra una pregunta tienen que ser de este tipo, tal cual. Te dirán cuál de estas funciones es una de los órganos directivos de los ministerios o cuáles no. Te ponen 3 mal y tienes que decir cuál es bien, pero no va a haber ninguna pregunta que sea para indagar de esto. No se puede sacar muchas cosas de ahí. Y por último, el Consejo de Participación de la Mujer. Esta diferencia de la Comisión Interministerial, tenemos que diferenciar que es un consejo. No voy a ser que te pongan Comisión de la Participación de la Mujer y nos vayamos a liar a la hora del examen y aquí Consejo Interministerial. Tenemos que entender que esto es Comisión Interministerial y aquí es Consejo de Participación de la Mujer. Que este es un órgano colegiado de consulta y asesoramiento con el fin esencial de servir de cauce para participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato. Es decir, que este Consejo de Participación es un órgano de colegiado de consulta y asesoramiento que sirve de cauce a la participación de las mujeres. Reglamentariamente se establecerá su régimen de funcionamiento y competencias, composición, garantizándose en todo caso la participación del conjunto de las administraciones públicas, de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal. Y pues bueno, a partir de aquí ya son las disposiciones adicionales, transitorias, una derogativa y las finales. Yo no considero que esas sean importantes. Sí que es verdad que estaría bien que se leyesen, son bastantes, pero a la hora del examen no las considero que vaya a entrar algo de aquí, porque la mayoría son modificaciones y no creo que sea tan importante como tal. Y bueno, esto es todo en cuanto a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o queja o cualquier cosa, la ponéis en los comentarios. Aprovecharé en los comentarios y pondré 3 preguntas para que se pueda responder. Preguntas de este tema, ya sean de exámenes anteriores de la Guardia Civil o no. Pero todo eso está en los comentarios y ya sabéis que cualquier cosa, cualquier duda podéis contactar conmigo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima clase. Un saludo.